cordial saludo para todos los televidentes y todas las personas que nos acompañan cada 8 días y a través de todas nuestras redes sociales en Converge TV. El Grupo Corporativo Vértice cada día está pensando, está ideando cosas nuevas para llegarles a ustedes, pero es gracias a ustedes que nos mandan todas sus opiniones, que nos mandan sus conceptos, que participan activamente en este proceso, que podemos traerles invitados que les aporten a todo un proceso. Hemos venido con una serie de personalidades fundamentales en este proceso de reinicio, en este proceso de reactivación empresarial, y hoy nos acompaña una persona que representa un sector, está representando un sector que ha sido, diría yo, de los más afectados con el tema de la pandemia. Y es el señor Rafael Ángel Marín, director y fundador del Instituto Porfirio Barbajacob, entidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Don Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Lina, muy amable. Muchas gracias por tu invitación. Qué maravilloso estar aquí con ustedes. Usted ya había estado por aquí en otra ocasión, cuando Converge estaba en sus inicios, estábamos en el lanzamiento de Converge. Sí, claro que sí, y me alegra mucho hoy ver cómo Converge ha crecido tanto, eso es maravilloso. Cuando uno acompaña a las empresas desde el principio y ahora las ve grandes, uno dice, qué maravilloso. Yo me siento orgulloso con Converge porque lo vi crecer, lo vi nacer y hoy veo que... Y vio nacer a Converge y vio nacer a Vértice. Ah, sí, a Vértice. A Vértice en sus inicios también lo vio nacer, claro, y nos ha visto luchar en todo este proceso y estar acá. Y gracias a empresarios como usted y con las personas y los otros empresarios que han confiado en nosotros, cada día podemos llegarles con más servicios y cositas que les tenemos en el tintero y que les vamos a desarrollar. Pero don Rafael, en el día de hoy venimos a hablar de un tema muy específico y es el tema de la educación. ¿Cómo nos impactó todo este tema de la contingencia del COVID, todos los procesos de educación? Sí, ha sido traumático, pero antes de entrar en ese campo de cómo nos afectó, miremos ese engranaje o por lo menos esa forma como nos educamos en Colombia, ¿sí? Hoy, para nosotros llegar a terminar un bachillerato necesitamos estudiar 14 años. 14 años. Entonces está la educación inicial que tiene 3 años, pero está la educación básica que tiene 9, pero está la educación media que tiene los últimos 2 grados cuando uno se hace bachiller. Y entonces ahí sí habría que pensar cómo se hizo durante esta etapa de la pandemia para atender esa educación inicial. Ese sí creo que ha sido uno de los problemas gravísimos para poder atender. A mí eso me ha dejado muy triste. Sí. Muy triste. Sí, porque el país no estaba preparado para eso. Pero no porque no nos avisaran. Dicen que guerra avisada no mata soldados, eso es mentiras. Aquí todos estamos avisados de que necesitamos una transformación digital y la educación formal fue una de las que se rehusó a eso. Y la veníamos haciendo. En el país se venía haciendo unas capacitaciones, pero de esas cosas que no se pensó que se necesitaba acelerar, no se pensó eso. Y es que no solamente fue en Colombia, eso fue a nivel mundial. A nivel mundial se venía dando esas transformaciones a nivel de las TICs, pero no estábamos preparados para que en un momento determinado nos pasara esto y de un momento a otro resultamos perjudicados con esta situación. Entonces fue una situación muy difícil, ¿cierto? Pero bueno, ya estamos saliendo y yo sé que esto va a ser una oportunidad para un aprendizaje muy maravilloso. Y nos falta mucha tela por cortar. Mucha. Yo creo que, y voy a dar un concepto muy personal, en la educación superior se ha avanzado mucho en el tema de virtualidad, pero en la educación básica falta muchísimo porque nuestros docentes no están preparados para afrontar la virtualidad. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momentico? Un docente dando una clase tradicional a través de un computador. Bien, mire, ese es uno de los problemas graves que tenemos. Hay estudiantes enseñándole al docente cómo manejar una plataforma. Ese es uno de los problemas. Dándole las clases. Sí, enseñándole cómo conectarse, enseñándole cómo solucionar un problema en un momento determinado. Bueno, pero eso incluso puede estar hasta bien en un grupo, no sé, de sexto, de primero bachillerato, de séptimo grado, pero en un grupo de primero de primaria, de segundo, de tercero, donde los niños apenas se están acercando a un contexto tecnológico y depende su concentración y su grado de aprendizaje, esas habilidades del docente, ahí estamos viendo unas falencias muy grandes y unos baches muy grandes. Sí, es que realmente no es fácil para la educación inicial hacer esto, eso no es fácil. Y eso no es fácil, ¿por qué? Eso no es fácil
porque tendríamos que matricular también al padre de familia. Tendríamos que matricular al padre de familia y ese padre de familia tendría que estar muy comprometido con que va a asistir a su niño en casa para esas clases que el docente le va a dar. Y tendría que tener las herramientas necesarias para que esa didáctica que el profesor va a utilizar sea eficiente, porque está a kilómetros de distancia y le está dando unas orientaciones y el niño no entiende esas orientaciones, el niño no sabe leer, el niño no sabe escribir, el niño no sabe sino jugar. ¿Y cómo va a jugar él allá y su profesor en otro lado? Es entonces el padre de familia quien tiene que matricularse en ese caso con el niño. No, Por y eso adicional parte, que la esa virtualidad parte todavía no está bien desarrollada, se irá a desarrollar en un momento determinado, pero en este momento no está adaptada para eso. Pero es que el tema de la virtualidad es que el docente también desarrollar una didáctica y una metodología diferente. Y seguimos trabajando con metodologías tradicionales y con corrientes de formación tradicionales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es el docente en su casa, utilizando su cuaderno, incluso algunos tienen tablero, pero están dictando la misma clase magistral, solo que proyectada a través de un computador. Pero el nivel de conexión que tiene el niño al otro lado es completamente diferente. Y si a ese nivel de conexión le agregamos que fuera de que la conectividad no es tan buena y le agregamos que en una casa puede haber un celular y ese celular lo tiene que utilizar la mamá o el papá para sus actividades laborales, o que tiene 2 o 3 niños que también estudian y que están repartiendo la tecnología de atender sus clases. ¿Cómo hacer? O sea, es que esto ha sido un caos. Afortunadamente está pasando, pero el hecho de que esté pasando no significa que nuestro sistema educativo nacional se quede tranquilo. No, ahorita es cuando el sistema educativo nacional tiene que avanzar en esto. Mire, ha habido desde hace mucho tiempo sugerencias, ideas para que la virtualidad en Colombia sea una realidad. Es cierto lo que decías ahora, Lina, las universidades han avanzado un poco más, pero en otros sistemas educativos se ha insistido mucho para que la virtualidad sea una realidad. Y yo recuerdo hace poco que pedimos un concepto al Ministerio de Educación Nacional sobre la virtualidad y efectivamente nos decían, los adultos pueden, pero el bachillerato regular no puede, mucho menos los niños. No pueden. Y ahora tuvimos que obligatoria. No, y no vamos muy lejos con el tema de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Y ojalá este programa llegara al ministerio, porque es que ellos tienen un compromiso muy fuerte con las instituciones y no lo han cumplido, porque desde el año 2015 que salió el decreto 1075, se establece la virtualidad para la formación para el trabajo y el desarrollo humano, sujeta a la regulación que tenía que expedir el ministerio. Al día de hoy, más de 5 años después, esta regulación no ha salido. Tuvo que salir un decreto contingencia para permitirle a las instituciones trabajar virtual, pero pese a eso no se pueden registrar aún programas virtuales, que es ilógico e irónico que no nos estemos moviendo al ritmo de las necesidades de nuestro entorno. Vea, en ese sentido hay una situación muy adversa. Mire, es verdad lo que usted dice. Está dentro de esa reglamentación que por lo menos el 80% sea virtual. Bueno, ahora tuvo que ser el 100%. Pero mire, otra situación bien radical que se presenta a veces es la siguiente. En este momento no podemos trabajar la presencialidad en su totalidad. Es más, personalmente en la institución que represento, no me dieron en un inicio la oportunidad de trabajar la presencialidad, que tenía que ser virtual. Pero no podemos acceder a la virtualidad como tal porque no estamos registrados para ello. Entonces, mire pues el problema que hay. Esa dualidad. Ahí hay una dicotomía, ahí no hay coherencia en lo que se dice y lo que realmente es. No, y no estamos atendiendo las necesidades del contexto. Y si yo voy a registrar un programa en este momento bajo modalidad virtual, me van a decir que no, porque no está regulada. Entonces, ¿qué se está moviendo y a qué ritmo nos estamos moviendo? Y estamos dependiendo, o sea, es que no estamos atrasados en 1 año, en 6 meses, en 2 años, en más de 5 años de un proceso que debió haberse generado hace mucho tiempo y que responde realmente a las necesidades de un entorno académico y de un proceso de formación, y donde se le está negando la oportunidad a las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano de atender con base a las necesidades tecnológicas y a los planteamientos tecnológicos que demandan estas coyunturas. Claro que sí.
¿Por qué entonces las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano no han reaccionado a eso? ¿Y qué nos espera dentro de los contextos formativos futuros después de esta contingencia? Pero vamos a ir a unos cortes de comerciales y ya volvemos para que usted nos oriente al respecto. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, Impacto Financiero. Somos Jack Producciones. Contamos con cámaras profesionales 4K para brindarte la mejor resolución en tus videos. Sistema de producción 4K. Servicio de streaming. Realización de videos musicales con la mejor calidad en sonido. Imágenes con dron para obtener la mejor panorámica. Realizamos profesional para tu transmisión en vivo. Somos Jack Producciones. Contáctanos. Línea WhatsApp 319-466-4524. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos. Lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias. Y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado. Contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe. Todo se sabe. Nos vemos pues. Hall de la Fama estrena nuevo horario. Los domingos a las 10 de la noche, los cantantes tienen una cita en el canal CNC Medellín. Hall de la Fama. Nuevos artistas, nuevas estrellas. Bueno, continuamos entonces acá con Converge TV y con el señor Rafael Ángel Marín, rector del Porfirio Barba Jacob, de la Institución de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Porfirio Barba Jacob, quien nos está dando unos elementos y unas herramientas claves, y tenemos aquí una conversación muy interesante sobre las exigencias que nos ha traído la educación en todo este tiempo. Y hacíamos entonces dos preguntas ahorita, don Rafael. La primera, ¿por qué pese a todo esto y esas exigencias del entorno, y a nivel muy personal reitero lo siguiente, siento que estamos desnivelados frente a otros modelos formativos y a otros niveles de la formación? De alguna manera se nos están violentando derechos a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, pero pese a eso las agremiaciones y las entidades no han reaccionado apropiadamente y el Ministerio no ha dado respuesta apropiadamente. Entonces esa sería la primera pregunta: ¿qué nos está pasando como instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano? Que me atrevería a decir que son las que a nivel profesional y a nivel de formación laboral son las que más representatividad tienen en este momentico en el sector académico. Y cuáles son las exigencias de nuestro entorno y qué deben hacer las instituciones para afrontarlas después de toda esta contingencia. Muy bien, dando respuesta a la primera pregunta, Lina, es lo siguiente: las instituciones que nos representan como ASENOF y ASFODEC están haciendo ese trabajo al nivel del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros tenemos la fe de que eso va a salir, de que eso va a ser una realidad. Y eso no va a ser una realidad hoy porque se notó, se dio cuenta, el Ministerio de Educación se dio cuenta de que esto es una necesidad.
de que esto no es una opción, es una necesidad que las instituciones educativas de educación para el trabajo y el desarrollo humano accedan a esa virtualidad. Se tiene conocimiento de instituciones universitarias que tienen 15, 18 programas a nivel profesional completamente virtuales, y dicho sea de paso, alguien podrá pensar que la virtualidad tiene poca calidad académica, pero no es así. No es así porque la virtualidad, cuando se toma con responsabilidad, se puede tener incluso mucho mejor capacitación a través de la virtualidad porque hay más investigación. Y hay más nivel de acceso porque van a poder participar muchas otras personas que en la presencialidad se encuentran limitadas por tiempo, porque tienen que elaborar, porque tienen otras actividades, a través de la virtualidad sí pueden acceder. Claro que sí, es que una cosa es hoy cuando obligadamente los muchachos de una educación regular tuvieron que estudiar a través de la virtualidad, que primero no estaban preparados, fue obligatorio, entonces yo no tenía la responsabilidad para eso. Pero cuando vos tenés un programa que de una vez es virtual, cuando tenés ese programa y alguien accede a ese programa, sabe que va a trabajar, va a estudiar a través de la virtualidad, entonces como esa es su responsabilidad, entonces su capacitación va a ser mucho mejor porque eso va a ser, él pone de parte de él y entonces va a ser una persona muy profesional al terminar su carrera. ¿Qué entonces nos depara como instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano a un corto y mediano plazo? Bueno, yo diría que por ahora, como lo de la pandemia no nos ha permitido a nosotros estudiar presencialmente, sino una presencialidad a través de la alternancia, si continúan los programas virtuales, continúan los programas a través de la digitalización, entonces por ahora nosotros como instituciones educativas, ¿qué tenemos que hacer? Ir mejorando en cuanto a la virtualidad, en cuanto a lo que estamos haciendo virtualmente, tenemos que ir innovando, tenemos que ir mejorando, porque tenemos que estar preparados para cuando salga ya esas aprobaciones, que salgan la normatividad sobre la virtualidad, estemos preparados y no sea que cuando llegue ese momento, entonces nosotros no seamos capaces de asumir ese reto que se nos viene, porque yo sé que yo no creo que sea a un largo plazo que esto vaya a dar un vuelo. Eso tiene que ser algo rápido, es que ya se nos vino, ya lo tenemos encima. Sí, yo no le pongo a eso más de un año, yo no le pongo más de un año porque realmente hay muchos avances a nivel del Ministerio de Educación Nacional junto con las agremiaciones que nos representan. Pero sabemos también que es parte de la cultura y no solamente de las instituciones de formación para el trabajo, sino a nivel general, reaccionar frente a la marcha y reaccionar cuando ya tenemos el problema encima. Bueno, es verdad, pero por eso la invitación es a que todas las instituciones educativas desde ahora nos estemos fortaleciendo en ese campo de la virtualidad. Porque, a ver, lo que pasa es que la gente ha creído que, repito, ya lo dije y repito, la gente ha creído que de pronto hay una capacitación menor que porque es virtual, pero hay muchas ventajas. Mire, cuando yo voy a una clase presencial, es cierto, eso es muy interesante, hace falta conversar con el otro, hace falta socializar, hace falta ver el profesor, hace falta estar allí socializando una u otra pregunta, la respuesta que el profesor dio, yo también me nutro de eso, está muy bien. Pero miremos, por ejemplo, la virtualidad que tiene muchas ventajas. No tengo que ir a estudiar, no tengo que gastar dinero para ir a estudiar a ningún lado, y lo puedo hacer desde mi casa. El tiempo que voy a utilizar, me gasto 1 hora para ir, otra hora para regresar, más 3 horas estudiando, entonces yo en un día son 5 horas para ir a estudiar nada más, 3 por decir algún ejemplo. El costo que eso requiere porque son los transportes. Yo cuando estudio virtualmente, yo puedo repetir 1 y 1000 veces esa clase hasta que me la aprenda, lo puedo repetir hasta la saciedad, me quedan las memorias y a través de esas memorias yo puedo seguir. No estoy sujeta a mis notas diarias. No estoy sujeto a eso. Ahorro papel y cuaderno. Eso es, entonces mire que hay muchas ventajas. Fuera de eso me da la oportunidad de profundizar más en la investigación. Y de administrar mi propio tiempo. Exactamente. Entonces, yo creo que las instituciones educativas nos tenemos que concientizar de eso. Y así como dicen, pues, que la pandemia llegó para quedarse, pues yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Es que yo pienso que fue un efecto colateral o directo de la pandemia, entender que la virtualidad sí o sí se necesita.
Sí, y todo está cambiando. Mire, este proceso, esta dificultad que nos llegó, yo creo que fue para bien, porque entonces ahora salen nuevas alternativas, ahora salen nuevas oportunidades. La virtualidad definitivamente es una oportunidad. Y si los modelos de negocio se están transformando hacia la parte digital y hacia todo un contexto digital, ¿cómo no se va a transformar la educación? Y vamos ¿cómo le decimos? A generarle herramientas a estos chicos para que se desempeñen en ese mundo digital. Ahora, tengamos en cuenta que de pronto aquellos que estamos pasaditos de los 50, 60, yo qué sé, pues para nosotros no es como digamos tan sencillo. De pronto no. Pero acordémonos que los niños de hoy nacieron con ese chip bajo el brazo. Sí, ellos ya manejan más que uno la tecnología. Entonces, para ellos tener que coger un cuaderno y tener que copiar, que le dictemos, eso para ellos eso es mortal, eso es un oso, mejor dicho. Eso no está en la era de los emojis, en la era de la reducción del texto, del manejo de herramientas digitales, de la grabación. Sí, entonces nosotros estábamos acostumbrados a decirle al estudiante, guarde el celular. No, ahora tenemos que decirle, saque el celular. Como el alcohol. No lleven alcohol al colegio, ya tienen que llevar la botellita. Sí, saque el celular, consulte esto, a ver, vamos a discernir este texto que Pero está en don tal Rafael, dirección. vuelvo a la pregunta inicial o al contexto inicial, ¿están nuestros docentes preparados para eso? Ahí es donde entendemos nosotros que emprender esa capacitación de nuestros docentes, porque si no lo hacemos, pues los docentes van a seguir trabajando una educación tradicional y no se justifica que una institución educativa quiera dar ese salto a la virtualidad, pero con unos docentes que siguen trabajando la tradicionalidad. Y ahí debe ser un cambio de mentalidad total, y yo diría que es un cambio abrupto porque tiene que ser rápido desde las directivas institucionales y transmitida a todos los niveles de la organización y de la institución. Sí. Y en todos los niveles de la formación. Sí, en todos los niveles. Porque, digamos, por ejemplo, si la educación regular da el salto y la educación para el trabajo y el desarrollo humano no lo da, entonces cuando llegue un estudiante que ya está acostumbrado a la virtualidad a trabajar con la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y entonces él va a encontrar un retroceso. Total. No, él tiene que y se desconecta y se va a desconectar del proceso de formación. Sí, tienen que ser todos los niveles, porque después de terminar ese bachillerato, un estudiante puede acceder a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, puede acceder a una técnica profesional, puede acceder a un pregrado, puede acceder después a una maestría, después a un doctorado, un postdoctorado, o sea, la educación continúa, pero yo sé que de aquí en adelante eso va a ser muy seguro que en un porcentaje muy alto virtual. ¿Han recibido las instituciones apoyo de los estamentos gubernamentales frente a todo este proceso de transformación y readaptación de metodologías y dinámicas? Bueno, el gobierno a nivel nacional tuvo que inventarse, tuvo que hacer unos programas, tuvo que sacar unas plataformas, porque definitivamente si no las sacaba, entonces, ¿cómo iban los docentes a trabajar en ellas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se sacaron esas plataformas? Claro que sí. Pero entonces, como no se tenía el conocimiento, los docentes no tenían el conocimiento, unos la pudieron utilizar a duras penas, otros no las utilizaron. Entonces encontramos, por ejemplo, estudiantes que en un principio no pudieron hacer nada, pero que cuando ya pudieron salir, entonces sus papás iban por unas guías a las instituciones educativas y a través de esas guías se formaban. ¿Por qué? Porque los docentes no accedieron a esas plataformas en muchas ocasiones. O no tenían los conocimientos, o no tenían incluso las herramientas, porque hay que ver que esto implica una serie de recursos, tanto en equipos de cómputo como en conectividad, en el interior de los hogares, tanto del estudiante como de los docentes, y en muchos casos no se contaba con ellos. Claro que sí. Don Rafael, dando todo este proceso y entendiendo esas limitaciones que se tiene desde el proceso formativo, ¿cuáles serían los 3 principales retos, tanto de los docentes como de las instituciones, en los siguientes 6 meses? Bueno, primero, capacitarnos. Es que si no nos capacitamos, entonces no vamos a ser capaces de afrontar lo que nos viene. Capacitarnos. Segundo, las instituciones educativas como tal tienen que ser conscientes de esto. Si las instituciones educativas como tal no son conscientes, entonces tampoco se podrá bajar. Eso que estamos diciendo tampoco se podrá bajar a los docentes para capacitarnos, ¿cierto? El Estado deberá dar ese salto hacia esa virtualidad, deberá dar ese salto, porque entonces las instituciones educativas estamos listas para dar el salto.
pero si no podemos dar lo que se hace, ¿cierto? Y lo otro, a nivel de educación regular, es que los padres de familia deben empezar a creer en la virtualidad. Deben empezar a mirar la oportunidad para sus hijos a través de la virtualidad. Porque hoy en día, aunque no se está trabajando la virtualidad en su totalidad, ni tampoco la presencialidad, sino que se está haciendo en una forma alternada, de todas maneras los muchachos sí tienen que estar en la casa trabajando por internet. O sea que aquí tenemos unos retos muy grandes de formación para los estudiantes, para los docentes, para las instituciones y para los padres de familia. Sí, y el Estado tiene que empezar a mirar cómo formar a sus docentes, sobre todo en esa parte de la educación regular, porque mire, el docente no solamente tiene que dictar una clase, el docente tiene que planear, el docente tiene que entregar todos los informes administrativos, el docente tiene que atender a unos estudiantes que por esa violencia que a veces hay intrafamiliar, ese estudiante no le da el rendimiento que debe. Entonces el estudiante está estresado y estresa al docente también. O sea, esto es una cantidad de situaciones que realmente el Estado y nosotros como docentes tenemos que aportar a ellas. Don Rafael, se nos ha acabado el tiempo. Qué lástima. Pero este es un tema muy interesante y que tiene muchísima tela por cortar, porque realmente nos estamos reconstruyendo las instituciones educativas a partir de todos estos cambios que nos han traído, y desafortunadamente uno de los principales indicadores que se vio aflorado de todo esto son los índices de deserción escolar, que se dispararon muchísimo precisamente porque las instituciones no estaban preparadas para atender esta población, los recursos no estaban destinados para atender estos cambios y los chicos rebotaron dentro del proceso en todos los niveles. Sí, en todos los niveles. A ver, es que tengamos en cuenta que son más de 1.200 millones de estudiantes a nivel mundial que se quedaron por fuera y más de 1.600 millones en América Latina y el Caribe. Entonces, esto no es cuestión de nosotros, esto es cuestión de un sistema a nivel global. Entonces, es un problema grave, Pero esto nos deja una experiencia muy grande y es, o sea, a pesar de que nuestra cultura es trabajar sobre la marcha, hay que aprender a analizar contextos y a discernir lo que se viene para que el cambio se dé antes de que llegue la contingencia, ¿cierto? Porque esto no se vino y ya, esto se veía venir, pero no quisimos aceptarlo con tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, yo sé que tenemos mucho que hablar y yo sé que seguramente lo vamos a tener por acá nuevamente, don Rafael. Quiero darle las gracias infinitas por acompañarme nuevamente. Usted sabe que es parte de esta familia que nos ha visto crecer y que hemos crecido juntos en muchísimos procesos. Una invitación muy grande para todos nuestros televidentes a apropiarse de las nuevas tecnologías. Hay mecanismos, hay modelos, pero como lo decía don Rafael ahorita, vamos a abrir la mente, tenemos que dejar que los nuevos aprendizajes lleguen para poder transmitir esos nuevos aprendizajes a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, don Rafael, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.